Buenas tardes, mi nombre es Raúl Alberto de Jesús, matrícula 122-3797, estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. En este video le estaré explicando lo que es varios programas o códigos en programación. Por ejemplo, aquí tenemos el primero, que es el Toolbox. Este es un entorno de desarrollo que permite introducir la programación de ordenadores en asignaturas sin competencias informáticas. O sea, que es un programa que ayuda a enseñar programación de computadoras en clases que no tienen conocimientos previos de informática. Aquí tenemos 7 propiedades del Toolbox. La primera es flexibilidad, facilidad de uso, modularidad, compatibilidad, personalización, escalabilidad y interoperabilidad. Aquí tenemos también la Solution Explorer y Error List. El Solution Explorer es una ventana que muestra la estructura del proyecto actual y sus archivos relacionados. O sea que es como una carpeta que muestra cómo está organizado el proyecto y los archivos que se usan. Aquí los programadores pueden ver y cambiar lo que está en el proyecto, agregar o borrar archivos, crear nuevas carpetas, archivos, ajustar y cómo funciona dicho proyecto. El Error List es un panel que muestra una lista de errores, advertencias y mensajes de información sobre el código del proyecto actual. El panel de errores es como una lista que muestra los errores, las advertencias y los mensajes sobre, como dije, el código del proyecto actual. Este tiene 7 propiedades que son: muestra la estructura del proyecto, permite la exploración del contenido del proyecto, administración de archivos, configuración del proyecto. Los programadores pueden cambiar la configuración del proyecto, como la plataforma del destino y la versión del .NET Framework en este. La gestión de proyectos, filtrado de archivos e información de propiedades. Las propiedades del Error List son que muestra todos los errores y advertencias, agrupa los errores por tipo, proporciona información detallada, permite filtrar los resultados y permite navegar a través del código, proporciona sugerencias para corregir errores, puede integrarse con otras herramientas. El Properties Window. Esta en Visual Studio son como las características y los detalles que se pueden personalizar de las ventanas que se hacen en una aplicación de Windows. La propiedad del Properties Window es el nombre, el nombre, tipo, tamaño, posición, estilo, comportamiento y tema. Aquí tenemos el import, que significa agregar bibliotecas de código externas a un proyecto, o se refiere a la capacidad de incluir bibliotecas cuando un desarrollador importa una biblioteca, está agregando un conjunto de funciones de clase y otros recursos que se han definido en otro proyecto o librería de código. Las propiedades de esta es modularidad, sintaxis. Ahí vemos en algunos programas, como por ejemplo C++, podemos ver que al final de un proyecto aparece error de sintaxis. O sea, la sintaxis es como que facilita la comprensión del código. El error de sintaxis te da el número de la fila o línea donde está el error. Seguridad, compatibilidad, optimización del código, reusabilidad, facilidad de mantenimiento. El namespace es una manera de ordenar y clasificar el código en un proyecto
Es como una carpeta que contiene cosas relacionadas como clases, interfaces, estructura, enumeraciones y delegados. Las propiedades de estas son agrupación lógica, evita conflicto de nombres, accesibilidad controlada, espacio de nombres global, facilidad de uso, mejora la legibilidad del código, organización de proyectos. El Class Program eh, es la encargada de hacer que tu aplicación de consola funcione correctamente. Es como si fuera la jefa que organiza todo y se asegura de que todo, perdón, que todo esté en su lugar para que pueda empezar a trabajar. Las propiedades de estas son el static, el main, el public, el partial, namespace, using, assembly. El buttons. En resumen, los botones en Visual Studio son como importantes de la interfaz de usuario que se utilizan para activar las funcionalidades específicas o realizar acciones en el IDE. Las propiedades de esta es el text, el name, enabled, visible, backcolor, forecolor y side. Group Boss. Un Group Boss es un control de interfaz de usuario disponible en Visual Studio que permite agrupar otros controles en una sesión visualmente separada dentro de una ventana o formulario, como aquí vemos. Es como una cajita que sirve para agrupar, como podemos ver, como una cajita sirve para agrupar otros controles como botones, cajas de texto, imágenes, etc. Y es una parte separada dentro de la ventana o formulario. La propiedad de esta es el text, el backcolor, forecolor, font, enable, visible y border size. El label en Visual Studio es un control de interfaz de usuario utilizado para mostrar texto estático en un formulario o en cualquier otro tipo de ventana. Las propiedades de estas son text, font, backcolor, forecolor, text length, auto size y visible. Link label. Es una herramienta que puedes agregar a tu aplicación para hacer que aparezca en un enlace web como se ven en la página de internet. Como aquí vemos un breve ejemplo. Un link que te lleva hacia una aplicación. La propiedad de esta es el link color, link behavior, text, link beside, auto size, text select, enable. Make text box. Es como una cajita donde el usuario puede agregar datos, pero con un formato y una longitud en específico. Como aquí vemos el make text box. Vemos el valor 1, valor 2 y aquí te tira el resultado. Como bien lo dije. Para ingresar datos, pero con un formato, longitud específicamente que tú quieras. Las propiedades son mask, from chart, válida theme type, mask full, hide from on leaf, test length, beep, on error. Menú strip. Menú strip es un control de interfaz de usuario disponible en el entorno de desarrollo integrado. Esta es como una herramienta que se utiliza para hacer menús desplegables en las aplicaciones que se hacen con Windows Phone, como aquí vemos. Una herramienta que se utiliza para hacer menús desplegables. Aquí vemos, por ejemplo, file, aquí te aparece open, closed. Las propiedades son items, name, text, backcolor, forecolor, enable, disable. El panel es una ventana que muestra información específica sobre un aspecto particular de un proyecto o solución
de desarrollo. Es como una ventana que se utiliza para mostrar información específica sobre un proyecto o solución que están desarrollando. Las propiedades de estas son la personalización, ventana de herramientas, vista previa de código, múltiples paneles, integración con otros servicios, soporte por extensiones y ayuda en línea. Picture Box es un control que se utiliza para mostrar imágenes en una interfaz de usuario y es como una caja rectangular que puede mostrar imágenes de diferentes fuentes. Las propiedades de estas son Image, Size Mode, así como la vemos aquí. Progress Bar. Un Progress Bar es como una barrita de carga que aparece en la pantalla mientras está haciendo algo que tarda un poco en completarse, como cuando estás compilando un proyecto, abriendo un archivo grande o haciendo un análisis de código. Solo podemos ver un ejemplo como cuando estamos pasando archivos a un pendrive, o sea, a una memoria USB. Cuando seleccionamos el archivo y lo movemos, lo arrastramos hacia la USB, aparece una barrita de carga así, más o menos. Las propiedades son value, minimum, máximo, o sea, valor, mínimo, máximo, el step, el style, for color, etc. Textbox es un término que se refiere a un tipo de control de usuario, también conocido como widget, que se utiliza en el entorno de desarrollo integrado de Visual Studio. Esta es como una caja rectangular donde podemos escribir palabras o números, como aquí vemos, palabras o números, y se usa mucho para que los usuarios puedan ingresar información en aplicaciones de Windows. Aquí vemos las propiedades. El timer. En Visual Studio, el timer se refiere a un control de temporizador que se utiliza a ejecutar una acción periódica en una aplicación de Windows Phone. Esta es como un tipo de herramienta que funciona como un reloj que se puede programar para que realice una acción repetitiva en una aplicación de Windows Phone. Como aquí vemos, timer. Aquí tenemos las propiedades del timer. Open File Dialog. Es como una especie de caja de selección de archivos que ayuda a los usuarios a encontrar y elegir un archivo específico. Para que me entiendan. Esta permite a los desarrolladores mostrar una ventana de diálogo para que el usuario pueda seleccionar aquel archivo de dichos archivos locales. Aquí tenemos las propiedades del Open File Dialog. Como podemos ver. El database. Básicamente, una base de datos es un lugar donde se guarda información de manera estructurada y se puede acceder a ella fácilmente. Aquí tenemos las propiedades del database. Use database. Se refiere a la instrucción SQL que se utiliza para seleccionar la base de datos con la que se desea trabajar. Aquí tenemos, como vemos, las propiedades. El table. En resumen, una tabla es una manera de estructurar la información de forma fácil de leer y usar. Y aquí tenemos las propiedades del table. Registro. Nos referimos a una herramienta que sirve para anotar todos los sucesos, mensajes que ocurren mientras una aplicación está funcionando. Un registro. Generalmente se refiere como una herramienta también para utilizar o para registrar eventos, mensajes que se producen durante la ejecución de una aplicación.
en fin, con el fin de ayudar a los desarrolladores a analizar y solucionar dicho problema. Aquí tenemos las propiedades de registro. Tenemos la propiedad de registro. Campo. El campo es una variable que se define dentro de una clase o estructura y que se utiliza para almacenar datos. Aquí vemos las 7 propiedades del campo. Tenemos la constante, el campo, los atributos, el valor, los modificadores de acceso, el tipo de datos y el nombre. El dato. En general, los datos son como las piezas que se utilizan para construir y manipular información en un programa o aplicación. Aquí tenemos las propiedades del dato, como podemos ver. Tenemos el alcance, los codificadores de acceso, tamaño y atributos. Aquí vemos lo que es el SQL, o sea, abarcando varios códigos, programas, como el create database, create table, select o from, insert into values. El SQL es el acrónimo de Structured Query Language, que es el lenguaje de programación utilizado para trabajar con bases de datos relacionales. El create database. Este comando se utiliza para crear una nueva base de datos en un servidor de base de datos. El create table es este comando se utiliza para crear una nueva tabla en una base de datos. El select from se utiliza para seleccionar todos los registros de una tabla en una base de datos. Y por último, el insert into values. Este se utiliza para insertar un nuevo registro en una tabla de una base de datos. SQL Client básicamente es una interfaz de Visual Studio que permite ejecutar consultas SQL y administrar bases de datos de forma más fácil y rápida. Aquí tenemos las propiedades del SQL Client. Lo podemos ver. Server Name. Se refiere al nombre de identificador único de un servidor que se utiliza para conectarse a él y realizar operaciones en él. Aquí tenemos la propiedad del server name. Add new data source. Esta es una herramienta muy útil para que los desarrolladores de software que necesitan trabajar con datos en sus aplicaciones. Aquí tenemos las propiedades. El dataset. En programación, un dataset, conjunto de datos. O sea, se refiere a un conjunto de datos organizados en una estructura determinada, como una tabla, una matriz o una lista. Como aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Aquí tenemos las propiedades del dataset. En el dataset podemos ver como propiedad el table name, columns, que son las columnas, el rows, que son las filas, el dataset name, que es el nombre del conjunto de datos, namespace, que es el espacio de nombre, relation, relaciones, constraint, restricciones. Data Grid View. En resumen, Data Grid View es una herramienta útil y versátil para la visualización y gestión de datos de aplicaciones de software. Aquí tenemos las propiedades. Connection String, Catalog, Integrate Security. El Connection String es una cadena de caracteres que se utiliza para establecer una conexión con una base de datos u otro origen de datos. El Catalog, en el texto de la conexión String, Catalog se refiere al nombre de la base de datos a la que se desea conectar. Por último, el Integrate Security.
Es un parámetro que se utiliza en la conexión string para... Disculpe. Que, vuelvo y repito, Integrate Security. Es un parámetro que se utiliza en la conexión string para especificar el tipo de autenticación que se utilizará para acceder a la base de datos. Test Connection. Test Connection. Con esto nos referimos a una prueba que se realiza como para comprobar que si se puede establecer una conexión satisfactoria entre dos partes de un sistema. Aquí tenemos las propiedades del Test Connection. Bueno, aquí tenemos el Try Catch Return. Este es un constructo que se utilizado en programación para manejar errores que puedan ocurrir durante la ejecución de un programa. Como aquí ven, pequeño ejemplo. Aquí tenemos las propiedades. Son la captura de sesiones, manejo, evita la interrupción del programa, propagación de sesiones, flexibilidad, la depuración de errores y facilita el mantenimiento. Diferencia entre Application Exit y Disclose. La principal diferencia entre estos dos métodos radica en su alcance. Aplicación Exit. Este método cierra la aplicación completa y finaliza con los hilos activos. Es decir, cierra la aplicación en su totalidad, independientemente de cuántas ventanas o formularios estén abiertos en ese momento. El Disclose. Este método cierra la ventana o formulario actual, pero no finaliza la aplicación completa. No sé si me acaba de entender. En conclusión, Application Exit cierra la aplicación completa y finaliza con todos los hilos activos. O sea, cierra la aplicación en su totalidad. El Disclose cierra la ventana o formulario que está actualmente, pero no se finaliza la aplicación completa. Splash. Es una pantalla que aparece rápidamente al principio de una aplicación o programa, así como vemos cuando entramos a YouTube. Aparece YouTube, cuando entramos a WhatsApp aparece el logo de WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, todo eso, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las propiedades, el diseño, mensajes claros, duración, etcétera. El login. El login. El login es como un proceso en el que un usuario ingresa a un sistema o aplicación y se identifica y verifica su autenticidad. O sea, en general, el usuario debe proporcionar un nombre de usuario y una contraseña para acceder al sistema y realizar ciertas acciones. Usuario, admin, password, bla bla bla, 1 al 5, la que usted le desee poner. Aquí tenemos las propiedades. El menú, o sea, interfaz de usuario. Un menú es como una pantalla que te muestra diferentes opciones y tú eliges la que quieres. Aquí vemos las propiedades. Hasta aquí dicho video. Espero les haya gustado la información y que hayan comprendido y entendido bien lo que le quise decir con cada una de las definiciones de estos programas y los códigos. Gracias, hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Raúl Alberto de Jesús, estudiante de UTESA. Bye.